Gracia y paz, mis amados hermanos, que el Señor siga bendiciendo sus vidas de gran manera, en este día maravilloso que el Señor nos regala. Siguiendo con la eslogan mensual, aprendiendo del justo, en los estudios que estamos realizando del libro de Santiago, hoy nos corresponde el tema, enfoque en las cosas de Dios, para el cual tomaremos la lectura bíblica del libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11 al 17. Pero antes es necesario que la reflexión que hoy traemos sea para la honra y gloria de nuestro Señor, y sobre todo que sea Él dirigiendo nuestros pasos. Yo les invito a que juntos doblemos la cerviz hacia el polvo de la tierra y con un corazón contrito y humillado podamos acercarnos a Él, anhelantes de su palabra y de su sabiduría. Amado Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas, venimos ante tu presencia, oh Dios, clamando y suplicando para que seas tú ministrando este tiempo, para que seas tú tomando el control de todo lo que vayamos a hacer. Que cada palabra, cada pensamiento, cada texto bíblico expuesto sea para honra y gloria tuya, Señor. Padre, a través de esta epístola, queremos nosotros conocer más de tu presencia en nuestra vida, sobre todo aquellas cosas que son incómodas para ti, Señor, para poder enfocarnos exclusivamente en agradarte a ti, oh Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos oyentes, que abre sus corazones para que este tema pueda llegar hasta el centro de sus vidas y ponerlas por obra. Gracias por cada uno de los hermanos del grupo edificados en la palabra. Que seas tú ministrando este tiempo, oh Dios. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Enfoque en las cosas de Dios. El libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 11 al 17, topa muy profundamente dos temas especiales que son de vital importancia para el ser humano y sobre todo para el siervo de Dios, el discípulo de Dios, en donde nos insta a no juzgar a los demás, pero también nos hace un llamado de atención para aquellos que tienen su confianza plena en sí mismo, en su sabiduría, en su liderazgo, en su forma de ser, dándonos a entender que las cosas, cuando no son conforme al propósito de Dios, en lugar de ser bendecidas, pueden sentirse como un oprobio ante sus ojos. El versículo 11 empieza así: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros, y se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Versículo 13, vienen las advertencias para el Hijo de Dios. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y nos quedaremos un año. Haremos negocios y allí ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es,
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que deben hacer y luego no hacerlo. Es pecado saber lo que deben hacer y luego no hacerlo. Es sumamente claro las apreciaciones que hace Santiago cuando nos pregunta: ¿quién eres tú para juzgar a otro? ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Este versículo es una extensión de su misma humildad, mediante la cual le llevó al apóstol escribir esta carta. Cuando mostramos una correcta humildad ante Dios, no está en nosotros el juzgar arrogantemente a nuestro hermano, murmurar, juzgar o criticar. Es asumir no solamente una arrogante superioridad hacia un igual, sino también hacia la ley que prohíbe tal conducta. Quien esto hace ha dejado de ser un hacedor y siervo. Así lo vimos ya en Santiago capítulo 1, versículos 22 y 25. La pregunta aquí que cabe es: ¿has asumido tú, mi querido hermano, ese papel de juez, ese rol para juzgar a los demás y no te juzgas a ti mismo? Parecería sumamente claro, mis hermanos, que a través del libro de Santiago capítulo 4, versículo 11, como lo leímos, tenemos un nuevo punto de partida. El verso anterior supuso el final del llamamiento al arrepentimiento en Santiago, desde el capítulo 3 hasta 4:10. Y aquí empieza de una manera diferente y difiere. Empieza con hermanos. Ya no utiliza esos epítetos de adúlteras, pecadores. La forma ahora es de mandamiento negativo, como ocurre al comienzo de otras secciones. Hay una conexión amplia con la sección precedente por el tema de compromiso con el mundo, al subrayar una conducta que tiene todos los vicios de la mundanalidad. Por eso, mis queridos hermanos, es importante reconocer la relación con la que sigue, mediante el análisis que iremos viendo poco a poco y desmenuzando, a fin de determinar qué es lo que Santiago quiere para nosotros en esta vida. Cultivar la humildad y la estimación de nosotros mismos y la plena estima de Dios. Eso permite una particular relación con otras personas y que nos lleva primero a ordenar nuestras vidas y hacer los planes bajo la perspectiva de Dios. Por eso debemos entender el pecado de juzgar. Este tema trata pues los dos párrafos, versículo 11 y 12, mediante la cual nos muestra una visión global de toda la sección que hemos ya visto. La prominencia de la ley y juzgar se corresponde con el tema de Santiago 2:8-11. La murmuración a menudo está unida a los celos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20. Primera de Pedro 2:1. La ambición egoísta provoca contiendas entre los hermanos. Segunda de Corintios 12:20. El orgullo, Santiago 4:6. Es una manifestación de doble filo, Santiago 4:8. Por eso es importante que cada uno de nosotros, a través de esta reflexión, este texto bíblico, podamos comprender, primero, que la murmuración es bastante explícita cuando vemos que significa hablar mal de alguien, criticarlo, insultarlo, calumniarlo, y más aún en ausencia de él. Aquí el sustantivo mismo de la palabra es muy conocido y se traduce normalmente por maledicencia en Romanos 1:30.
y se refiere a los que en grupos hacen circular informaciones recibidas mediante rumores, que pueden hundir la reputación de las personas. Es por eso que Pedro llama a este pecado detracción en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, y lo enumera junto a otros pecados contra el prójimo que hacen perder el apetito por la palabra de Dios. Restan a esta una buena asimilación y cortan el normal crecimiento espiritual. La difamación puede tomar muchas formas y en la vida práctica pueden distinguirse diversos matices, pero indiscutiblemente, mis hermanos, la peor forma de murmuración es la que va acompañada de la mentira. Una forma más leve es extender informes de las faltas y defectos ajenos, convirtiendo en tema de dominio público lo que debería ser únicamente tratado en lo privado. Sí, mis hermanos, a veces un hermano con conciencia escrupulosa puede ser el blanco de las críticas, y en lugar de respetar su norma para relacionarse con su Señor, como nos dice en Romanos 14:3, hacemos de él, como se dice normalmente, leña del árbol caído. Por eso es que Santiago nos dice que la murmuración es un pecado, algo normal que sucede entre los incrédulos, pero que desde luego, algún momento todos fuimos incrédulos, fuimos inconversos, y aún no hemos soltado esa faceta de nuestra vida. Ese pecado lo que conlleva es buscar en la vanidad y el carácter altanero, Salmos 101:5. Esto no significa que habremos de juzgar con juicio justo, de apreciar las cosas o evitar todo criterio respecto a otras personas. Pues esto además es inevitable, pues puede resultar necesario. Pero los límites nos los pone nuestro Señor Jesucristo a través del Sermón de la Montaña. En Mateo 7, capítulo 7, versículo 1 al 6. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros debemos entender el imperativo presente de parar nuestra lengua y las murmuraciones, ya que esta es una infracción clara de la ley y también es una usurpación del derecho de Dios. ¿Y por qué decimos que es la murmuración que infringe la ley? Ya que al colocar y murmurar y juzgar como prácticamente son sinónimos, se nos da la clave para su significado. Es asumir la posición de juez. El otro es medido, hallado falto y condenado, todo ello en secreto. Y los efectos que generan estas perversas lenguas están bien catalogados en Salmos 50:20 y en Proverbios 26:22. Estos juicios son una forma de arrogancia, donde uno se asegura superioridad sobre el otro. Y en efecto encontramos aquí la cara oculta de la misma clase de discriminación descrita en otro lugar, como en Santiago 2:1-4. Mis hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, el concepto fundamental de juzgar es distinguir, y ciertamente es adecuado diferenciar entre el bien y el mal. Y Santiago mismo no se amilana a la hora de condenar la mala conducta de las personas, pero al mismo tiempo advierte contra juzgar a otros. La fe del creyente es confianza en la misericordia de Dios, y este hecho tiene implicaciones radicales tales como no practicar la parcialidad, porque estaríamos discriminando y haciendo acepción de personas y convirtiéndonos en jueces, pero en malos jueces. Y aplicar la ley del amor para no ser juzgados por la ley es imperativo. Tanto en la salvación como en la vida cristiana, nuestras vidas tienen que estar basadas en la misericordia divina. Y por eso debemos comportarnos humildemente, siendo imparciales y sinceros. Es ahí cuando las relaciones entre hermanos son bien vistas por el Señor, como nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 5, y en Mateo 22:39. La relación que construimos y edificamos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, es de vital importancia para nuestro Señor.
Ser hacedores de la ley se contradice con juzgas a la ley. ¿Y por qué murmurar contra el prójimo también es juzgar la ley? Porque la ley del amor prohíbe tal murmuración. La referencia puede ser Levíticos 19:6. No ir de allá para acá extendiendo chismes o calumnias contra el hermano, o contra alguien que no sea tu hermano, pero con quien tú frecuentas diariamente. En el contexto de la ley del amor de Levíticos 19:18, murmurar y juzgar es asumir no solamente una arrogante superioridad hacia un igual, sino también hacia la ley que prohíbe tal conducta. Uno asume por su cuenta el derecho de decidir qué leyes cumple y cuáles no. Quien esto hace ha dejado de ser un hacedor de la palabra de Dios, Santiago 1:22-25, y ha asumido el papel de juez. Bien es cierto que esta verdad a este pecado revela falta de amor y una condición pecaminosa de nuestro corazón. Y es por eso que Santiago enfáticamente lo ubica en la relación con la ley, por su relación estrecha con el Señor. Ya que el que habla de aquel quien se habla, están protegidos de la ley. Al mencionar a un hermano y luego a su hermano, se subraya dicha relación. Nadie puede rebajarse o tratar de rebajar a otro. Porque si aceptamos la misericordia de Cristo, nos ponemos bajo la ley de Cristo que manda a amar a otros, Gálatas 6:2. Mas si juzgamos a otro en lugar de ser misericordiosos por sus faltas, rechazamos esta ley y nos elegimos en jueces sobre la ley de Dios, sobre la ley de Cristo. Y esto contradice nuestra posición, pues como recipientes de la gracia hemos de ser hacedores de la ley. La sola posición ante Dios es someterse a Él por su gracia, someterse a Él por su ley, siendo incompatible ser a la de sus jueces. Dicho en una sola palabra, se nos está revelando una fe bien integrada en Cristo, el compasivo Salvador, en quien confiar y el justo Señor a quien obedecer. Por eso decimos que la murmuración es usurpación del derecho de Dios. Es importante observar la premisa sobre la que se asienta esta acusación. Uno que ocupa esa posición enfática en la frase, además de reconocer declaraciones bíblicas conocidas como Deuteronomio 32:39, es el sujeto de la misma, dejando claro la singularidad de Dios como legislador que le da la ley e instruye en ella. Es juez y como juez tiene su peso en sus decisiones. Esto significa una garantía de que todas las leyes son armoniosas y todos sus juicios se ajustan a la pauta y justicia de verdad. Mas cuando nos juzgamos unos a otros estamos contradiciendo este hecho y descubrimos que la motivación real es tomar el lugar de Dios. Y esto es sumamente grave. Es sumamente grave, ya que queremos discernir entre el bien y el mal a nuestra manera. Su carácter único se amplía en aquel que es poderoso para salvar o destruir. Por supuesto, mis hermanos, que hay legisladores humanos, los jueces. Pero en este caso se trata de aquel cuyas leyes son absolutas y permanentes y cuyos juicios tienen validez eterna, porque solo Él tiene en su potestad la vida o la muerte, como nos dice Mateo 10:28. Y de quien estamos hablando es que tiene esa potestad absoluta en nuestro Señor Jesucristo. Tras la verdad que hay un solo Dios, poderoso para salvar y destruir, sigue el contraste. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Esta declaración teológica sirve para fundamentar esa exhortación moral, ya que solo Dios tiene el poder de la vida y la muerte. A Él le corresponde el derecho de revelar la ley y juzgar conforme a esta. Y cualquier usurpación humana de este derecho, especialmente en secreto, se revela como una pretensión insolente e insolvente de jugar a ser dioses. Por lo tanto, mis hermanos, murmurar es una forma de arrogancia que busca afirmación de uno mismo destruyendo al otro. De uno mismo destruyendo al otro. Naturalmente, mis hermanos, hay formas lícitas de juicio, porque
porque si no esta epístola estaría fuera de lugar. A quienes se nos ha llamado a llevar reflexiones de la palabra de Dios o a predicar, debemos también hablar de la exigencia de la palabra y del juicio divino por la desobediencia, 2 Timoteo 4:2, 2 Samuel 12:7, en donde se hace necesaria la corrección de unos a otros. Pero el juicio del que habla traspasa estos límites y solo pretende abochornar la reputación de otro, imputándole los peores motivos o causas. Y eso es algo que no está conforme a la palabra del Señor. Es por eso, mis hermanos, que debiendo resumir el versículo 11 y 12, en donde la palabra nos exhorta a no juzgar a otros, podemos reflexionar sobre nuestras actitudes hacia los demás. Y en lugar de murmurar o criticar, deberíamos practicar la empatía, el respeto y la comprensión, debiendo recordar que todos somos hijos de Dios y que merecemos amor y respeto. Al mismo tiempo debemos recordar que cada persona tiene una historia, una lucha y una perspectiva diferente, lo que hace que sea difícil de juzgar a los demás, ya que en términos prácticos esto significa que debemos tratar a los demás de la forma en que nos gustaría ser tratados. Debemos ser honestos, pero también gentiles y compasivos. Cuando sintamos la tentación de murmurar o criticar a alguien, debemos detenernos y recordar que todos cometemos errores y tenemos defectos. Debemos intentar ver las situaciones desde la perspectiva de los demás y hablar con amor y respeto, en lugar de enfocarnos en los defectos ajenos. Podríamos invertir ese tiempo en entender y apoyar a quienes nos rodean. Cada uno de nosotros tenemos luchas personales, y un poco de amor y respeto puede marcar la diferencia. Así que, mis queridos amigos y hermanos, la próxima vez que tengamos el impulso de murmurar, recordemos que todos somos hijos de Dios, y es mucho más valioso edificar que derribar a una persona. Juzgar a otras personas es una tendencia común en la sociedad actual, con las redes sociales y la tecnología. Es fácil juzgar y acabar con la vida de una persona. Las decisiones y acciones de los demás desde una pantalla es fácil de señalarlas. Sin embargo, debemos recordar que esto no es justo, ni es lo que Cristo nos enseñó. En lugar de juzgar, debemos ser compasivos y tratar de comprender a los demás, conduciéndonos en la vida de una manera que ofrezcamos amor y aceptación a todos. Recordamos que también nosotros fuimos pecadores, que nuestras luchas eran duras e intensas, mas sin embargo el amor y la comprensión y la misericordia de Dios nos ayudó a guiarnos y enfocar nuestras interacciones con nuestro Señor y Creador. Por eso debemos aceptar que somos seres imperfectos desde la humanidad, desde la humildad sobre todo. Aprender a ver la belleza de nuestras diferencias. Solo así podremos construir un mundo donde la aceptación y el respeto prevalezcan. Y eso nos puede ayudar también a visualizar la necesidad de una dependencia, mis hermanos. Como lo veremos en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Ya que el tema de la humildad sigue siendo un reclamo para los lectores por varias razones. El verdadero sabio es humilde. Es la condición necesaria para recibir la gracia de Dios, Santiago 4:6. Es un mandato referido al arrepentimiento, ya que el orgullo queda implicado e implícitamente condenado en la pregunta, ¿con qué acaba el párrafo anterior? ¿Tú quién eres? Así que, mi querido hermano, cuando vaya a juzgar a otro, pregúntese a usted mismo, ¿tú quién eres para juzgar a otros? Este mismo tema de la arrogancia continúa ahora, con el caso de los mercaderes, por lo que los llamamientos a la humildad siguen en pie. No hay nada sutil sobre una forma de arrogancia. Lo propio del jactancioso, el fanfarrón. Por eso, mis hermanos, que a nivel profundo estos comerciantes comparten la cosmovisión del mundo, que tener es lo mismo que ser, y que vender y sacar beneficios es una manera de asegurar su propio futuro. Mas en el libro de Eclesiastés se demostró tan elocuentemente el recuerdo de lo que envanece es simplemente una vanidad.
Mas sin embargo, mis hermanos, la crítica va más allá de esto, porque se desafía la percepción misma de la realidad que asumen tales amigos del mundo. Descubren con sus palabras la cosmovisión propia de un sistema cerrado de recursos limitados. Cuando Santiago recomienda que ellos digan, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, no está recomendando una piedad vacía, sino una comprensión muy diferente de la realidad. Se trata de la percepción que la fe y amistad con Dios tienen, de que el mundo ha sido creado por Dios. ¿Quién puede intervenir en cada momento y es infinitamente rico en recursos? Es solamente nuestro Creador. Y es aquí que hay dos asuntos por los cuales nos guiamos por conjeturas. En primer lugar, la cuestión de si estos comerciantes eran o no cristianos. En el caso de los destinatarios de Santiago 5:1-6, son indudablemente incrédulos, pero en nuestro caso es más complicado. A favor de que sean creyentes tenemos primero el llamamiento a invocar la voluntad del Señor. Sugiere una profesión de fe, una profesión cristiana, por impía que pueda parecer su actitud. Segundo, el término rico se reserva para los pudientes que no forman parte de la iglesia, Santiago 5:1. Así que al evitar dicho vocablo puede significar que se esté dirigiendo a la gente cristiana. No obstante, lo que se podría indicar que los mercaderes no eran ricos porque el comercio era considerado una manera de obtener fortuna suficiente para comprar haciendas y vivir desahogadamente. Aquí se pasa del estilo argumentativo dirigido a los hermanos al oíd ahora, que es un tono más profético, más retórico. Santiago se ha dirigido a creyentes sobre la humildad, alcanzando la culminación. Ahora sigue hablando naturalmente a los creyentes para amonestarles de lo mismo en la esfera de los negocios. Aquí notamos la ausencia de epítetos, y sobre todo el epíteto hermano, que sí ocurre en los anteriores pasajes. Por eso, mis hermanos, es importante reconocer la influencia que esto trae a nuestras vidas. En segundo lugar, el fondo histórico para tener en lo posible una idea más cabal de la situación. Los negocios por vía marítima en otras naciones eran realizados al menos por un número de aristócratas y mercaderes judíos. A la cabeza estaban los saduceos que influenciaban a judíos ricos. Una oración sacerdotal del día de expiación pedía que este fuese un año de precios bajos, de abundancia y de tratos comerciales o negocios. Años de sequía producían hambres, como lo vemos en Hechos 11:28. Y las crisis económicas hacían que los mercaderes fuesen a otras provincias a buscar su riqueza. Y los judíos eran aficionados al comercio y perspicaces en el mundo de los negocios. En días del imperio los viajes eran relativamente rápidos. Tanto judíos y cristianos seguían la misma estela y crearon condiciones de negocios en contacto entre mutuamente. Habían los mercaderes marineros, comerciantes del mar y caravanas, y los que combinaban el comercio nacional e internacional. Por eso nosotros debemos pensar también en cuál era la norma fundamental. ¿Cuál era la norma fundamental en estos versículos? De Santiago, capítulo 4, versículo 3-5. Por tanto es, oíd ahora lo que decís, en lugar de decir, la complejidad del versículo 14 oscurece esta simple estructura, haciendo necesario traducir nuestra frase como una exhortación. La apropiada respuesta es encomendar todos los planes a la voluntad de Dios. Si el único propósito de los negocios es hacer todo el dinero posible para uno mismo, entonces los planes están maleados y sujetos a cambios repentinos. Por eso al utilizar la frase, si el Señor quiere, con humildad y con fe, entre los que piensan que estos mercaderes no eran cristianos, hay los que creen posible que Santiago estaba pensando en la postura de ellos. Aún en sus propios términos, estos pueden dar expresión a una actitud dependiente respecto a sus planes para el futuro.
Pero la invocación no se derriba de si fuesen paganas. Los unos piensan de forma politeísta, los otros fatalistas. Es la inspiración bíblica la frase, sea hecha tu voluntad, lo que lleva a la oración de Jesús antes de su muerte. Y es una expresión también que se utiliza en el Padre Nuestro, sea hecha tu voluntad. Lo cual echa de raíz también aquellas doctrinas que en la actualidad se pregona sobre la declaración y otras cosas artificiosas que han creado la humanidad. Aquí el apóstol en la epístola de Santiago nos está hablando sobre la actitud arrogante. El verbo vamos, oír, es la segunda persona singular, así que está pensando en cada uno individualmente. Pero el participio que sigue, los que decís, es plural. Dicho de otra manera, aunque habla personalmente, los que descuidan la providencia divina son muchos, ya que después se hablará de jactancia. La mayoría de nosotros no nos sentimos aludidos, pero Santiago usa la sutileza matizando formas de jactancia. La arrogancia en conocimiento ocurre cuando damos por sentado que controlamos tiempos y acontecimientos. Se toca una de las mayores patologías de nuestra sociedad, confiar en nuestra superioridad, en nosotros mismos. Los planes se mueven en un plano eternamente mundano, donde la finalidad principal era la ganancia material. La intención principal no era la gloria de Dios, ya que ganaremos. Además de significar provecho, tiene el matiz añadido de deseo de ganar. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros debemos de estar claros que nuestra vida es transitoria. Por eso el versículo 14, este verso continúa. Ni siquiera saben lo que mañana será de su vida, dice la palabra de Dios. En la Biblia Dios habla hoy. Porque ni siquiera sabes lo que será de tu vida mañana, en otras traducciones. De la misma manera, mis hermanos, nosotros no sabemos qué habrá de pasar con nuestra vida mañana. No sabemos. Y por eso también usa una frase que dice que es nuestra vida como la neblina, que aparece un rato y desaparece. El vapor de humo aparece como evidencia de la presencia del Señor, en Levíticos 16:13 y en Hechos 2:19. Pero en este caso la palabra misma sugiere algo transitorio, falto de solidez. Al decir sois, centra la atención en los lectores. Lo que tiene y aquello en que se ocupan, participan, es inestable a ellos mismos. Mis queridos hermanos, ¿qué de lo que hemos construido es perenne o es eterno? Ni nuestra vida misma. Pero sin embargo la arrogancia y la falta de humildad nos lleva a estas conjeturas. Porque no hemos entendido que Dios es el que sustenta nuestras vidas, que no nos pertenece automáticamente. Dios controla el tiempo y nos da como uno de nuestros mejores dones el tiempo, ya que sin la misericordia de Dios nuestro desamparo sería absoluto en el juicio. Es por eso que cada día recibimos esa compasión divina, mis hermanos. Pero esta compasión divina debe llevarnos a apartar la vana jactancia, como dice el versículo 16 y 17. Pero ahora lleva la atención al problema moral que supone la jactancia, a la necedad del fanfarrón, muy cercano a la soberbia, lo cual es nuestra relación de este pasaje. Por eso, mis hermanos, aquí nos hace ver que muchos de nosotros nos centramos en nosotros mismos, provocándonos exaltación propia. El primer caso era el pecado contra el amor, el segundo contra la verdad, y ahora estamos mirando la jactancia en nuestro corazón, con huecas pretensiones, que nosotros no podemos cumplirlas. Es una clara denuncia que hace contra la actitud del arrogante y el soberbio, contra el charlatán que vende vapor a las congregaciones. De la misma manera, aquellos pastores que venden vapor en las congregaciones, palabras insulsas, sin sentido, sin darle la honra y la gloria a Dios. Y son ellos los que se jactan de dar sanidad,
cuando todos sabemos que el único que es dueño de la vida y la muerte es nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, es importante reconocer cuán valiosa es la respuesta al conocimiento, cuán valioso es para nosotros que su palabra sea levantada, que su palabra sea vivida. Porque las palabras de aquel que sabe implica que no se está pensando primeramente en los pecados de omisión, aunque estos pecados son menos graves. Pero la palabra es clara cuando dice, aquel que pudiendo hacer lo bueno, no lo hace, le será contado por pecado. Y muchos de nosotros nos hemos olvidado de Dios. Hemos hecho caso omiso a estas advertencias. Nos hemos desviado del camino. Y lo que es más, nuestro corazón se ha enfriado y se ha apartado de Dios. Por eso debemos regresar a tener una actitud humilde, una actitud que constriña nuestro corazón y de conocer que muchas veces en varios pasajes de nuestra vida hemos sido omisos en ayudar al prójimo. Es ahí la necesidad de resumir estos versos bíblicos, ya que en cada momento de duda y confusión, el versículo de Santiago capítulo 4:13 nos invita a abrir nuestro corazón a la infinita sabiduría de Dios. Nos recuerda que aunque nuestros planes puedan ser meticulosamente trazados, es su voluntad y únicamente su voluntad la que finalmente traza nuestro camino. Al rendirnos a esta verdad encontramos la libertad y la paz que viene de confiar en lo eterno, recordando que no estamos solos en nuestras luchas, sino que Dios camina a nuestro lado, guiándonos hacia un propósito que trasciende nuestra propia comprensión. Y al final del día, Santiago nos recuerda que la vida es como una neblina hermosa pero efímera. A veces nos perdemos de la rutina y los planes futuros sin darnos cuenta que lo único seguro es el ahora. Así que, mis hermanos, ¿por qué no aprovechar cada instante? Hoy ríe, ama, llora, salta, brinca, sé feliz. Haz lo que realmente te importa porque mañana podría ser diferente. Vivamos la vida con pasión, con propósito, con amor, sirviendo al Señor. En Santiago encontramos un recordatorio hermoso de que nuestras vidas están entrelazadas con la voluntad divina. Al ver nuestras decisiones y planes a través de este lente, comprendemos y aprendemos a soltar nuestro control y abrazar la incertidumbre con confianza. Es un llamado a vivir en presente sabiendo que cada paso que damos guiados por su amor nos lleva hacia el propósito de Él, hacia el propósito que Él ha diseñado para nosotros. La verdadera paz y dirección llegan cuando sentamos que Él está al mando y que nuestras vidas son una hermosa historia en sus manos. En un mundo que constantemente nos empuja a destacar y a buscar el reconocimiento, debemos recordar que la verdadera grandeza se encuentra en humildad. Cada paso que damos hacia el autoconocimiento y la gratitud nos acerca más a Dios, que nos recuerda cada día que nuestras bendiciones son fruto de su amor incondicional y de su misericordia. Al abrazar la humildad no solo elevamos nuestras almas, sino también iluminamos el camino para aquellos que nos rodean, reflejando así la luz de Cristo en nuestras vidas, en esa vida cotidiana. Es por eso que, en definitiva, Santiago nos hace un llamado a la acción, a la reflexión y a la mejora constante. Nos invita a hacer lo correcto, no por temor al castigo o para ganar aprobación de los demás, sino porque es lo que realmente nos hace ser mejores personas, mejores siervos y discípulos del Creador, y aportar a nuestro mundo un granito de arena. Por eso, mis queridos hermanos, anhelo en mi corazón que este tema haya sido útil para ti y que te pueda dar algunas ideas para que reflexiones cómo estás viviendo tu vida, cómo estás planificando cada día. Recuerda que siempre puedes buscar la guía y ayuda a través de la palabra de Dios y que tu capacidad para hacer lo correcto viene de ti mismo y de tu propia convicción, voluntad y sobre todo de la fe que tú tienes en nuestro Creador. Porque recuerda, nada es tuyo,
ni la vida que tienes es tuya y te pertenece, todo lo que pertenece al Señor. Y que sea Él bendiciendo su santa palabra, y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Paz a vosotros, carísimos hermanos.